Nuestra primera invitada de este día, miércoles 31 de mayo. Saludamos a la subsecretaria general de Gobierno, Nicole Cardoche. Subsecretaria, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por tenerme hoy día tempranito para poder hablar un poquito de las cosas que se vienen en el gobierno. Así es, porque estamos a horas de que se lleve a cabo la segunda cuenta pública del presidente Gabriel Boric ante el Congreso Pleno ahí en Valparaíso. ¿Cómo llega el gobierno a esta cuenta, subsecretaria? Sí, estamos a puertas de que se realice la segunda cuenta pública de nuestro gobierno, pero nosotros queremos, decimos más o menos que es la primera, porque efectivamente es la primera respecto al programa que hemos gestionado en este año y 2 meses ya que llevamos junto al presidente Gabriel Boric. Nos encontramos en una etapa de harta expectación, diría yo, sobre todo porque en las últimas semanas hemos tenido la aprobación, felizmente, de grandes legados que esperamos que queden del gobierno del presidente Gabriel Boric para los chilenos y chilenas. Muestra de ello es la aprobación del salario mínimo anteayer, antenoche en la Cámara de Diputados, un aumento histórico, un salto cualitativo que no se había dado en más de 29 años respecto a lo que ganan cerca de 1 millón de personas en nuestro país, así que muy contentos. Está la ley de 40 horas, que nosotros vamos a decir que efectivamente es algo que va a beneficiar a trabajadores y trabajadores muchos años en los que vienen, porque recuerden que esto es una medida progresiva, también está el copago cero y así yo creo que van a haber mucho de balance y también grandes anuncios en la perspectiva de lo que el gobierno siempre ha planteado respecto a la desigualdad, como nosotros vamos avanzando en un estado de bienestar robusto que efectivamente dé y salde deudas que históricamente han estado aumentándose en nuestro país. Subsecretaria, buenos días. Usted Buen día, mencionó la Juanita. palabra legado y ha habido críticas justamente porque cuando se habla de legado y el gobierno del presidente Boris lleva recién un año, se dice que es anticiparse un poco y que los legados son cuando ya uno va en retirada. Pero mencionó la ley de 40 horas, que son proyectos permanentes, obviamente, que van a quedar ahí para la ciudadanía. Se habla también del copago cero en el caso de FONASA, se podría mencionar lo del royalty, pero hay dos reformas que son fundamentales dentro de lo que era el programa de gobierno y que en estos momentos se ven bien complicadas. Me refiero a la reforma de pensiones y la reforma tributaria que hoy día está tratando de reformularse. ¿Qué alternativas hay de que dentro de los próximos años esas dos grandes reformas que son esperadas por los chilenos efectivamente puedan llegar a puerto? Nosotros creemos, Juanita, en este caso, que hablar de legado no significa solamente hablar de cuando un periodo de gobierno termina, sino son aquellos logros, avances, políticas que han acordado y van a seguir progresivamente en el tiempo. Muestra de ello es lo que tú bien decías, 40 horas, royalty minero, que por fin va a traer un poco de justicia territorial a todas las regiones del país, independiente de si esas regiones alojan o no actividad minera. Respecto a la reforma de pensiones y a la reforma tributaria, evidentemente son parte clave del programa de gobierno de nuestro presidente y no solamente porque es un acuerdo que hemos tomado quienes estamos hoy día gobernando, sino porque son dos reformas muy necesarias para que podamos avanzar hacia ese Chile desarrollado que tenemos en el horizonte. La reforma de pensiones nos habla también de un proceso de diálogo que ha sido largo, que ha sido con todos los actores involucrados, pero además una reforma de pensiones que no solamente pone el acento en reformular estructuralmente el sistema, sino cómo las pensiones hoy día también se pueden mejorar para esos miles de pensionados y pensionadas que viven de manera poco digna. También la reforma tributaria, que nosotros ya sabemos lo que nos pasó hace un tiempo respecto a ingresar este proyecto y que además el ministro Marcel ha presentado como una necesidad respecto a cómo seguimos recaudando recursos, no solamente para tener superávit fiscal, sino cómo usamos esos recursos en gasto social, que evidentemente necesitan mucho más las familias chilenas en todo el territorio nacional. Por tanto, son dos esfuerzos que nosotros estamos llevando a cabo como gobierno que son claves
parte clave de nuestro programa, pero más allá de estar o no estar en el programa, son parte clave de cómo nosotros vamos dando ese paso al Chile desarrollado y esperemos que todos los actores políticos también pongan eso por delante en el debate público. Ujú. Subsecretaria, bueno, usted mencionaba las buenas noticias y los logros que ha tenido el gobierno durante los últimos meses, el más reciente, la aprobación del salario mínimo, antes fue el royalty, el proyecto de ley 40 horas, pero se ha dado la situación que en varias ocasiones esos avances o esos logros se han visto empañados por polémicas que finalmente terminan por desviar el foco de atención del debate hacia esos puntos. En el caso, por ejemplo, de la aprobación del salario mínimo, se podría haber hablado del salario mínimo, pero terminamos hablando, o se le terminó preguntando a la ministra del Trabajo respecto de lo que había pasado con la salida del subsecretario Larraín. Cuando fue lo del royalty, si bien esto no es responsabilidad netamente del gobierno, pero son sus partidos oficialistas, cuando fue lo del royalty, al día o a los 2 días después vino el piergentilazo, como se le conoce Exacto. ahora. Anteriormente también han pasado otras situaciones y en ese sentido ha habido muchas críticas respecto del manejo comunicacional del Ejecutivo. ¿Qué podríamos decir al respecto? Claudio, mira, yo creo que las comunicaciones siempre han estado en el ojo del centro de la atención de todos los gobiernos, independiente quien esté gobernando. Yo creo que eso está bien. Las comunicaciones son un eje fundamental para el gobierno del presidente Gabriel Boric y ustedes mismos habrán podido verlo a él en persona contando estos logros respecto y avances del gobierno en un par de videos que ya tienen más de 1 millón de reproducciones en redes sociales. Las autoridades de gobierno también estamos desplegados en diversos medios de comunicación, no solamente los medios más grandes que tienen alcance nacional, sino también estamos abocados a comunicar efectivamente a todas las comunidades, a las radios comunitarias, a las radios quizás que tengan poco alcance y también presencialmente, que esto es muy sentido, sobre todo en regiones. Nosotros nos desplegamos como gobierno a las zonas rurales con un boletín de gobierno que se llama Informados, porque sabemos que hoy día los adultos mayores, por ejemplo, y no todas las personas en el territorio chileno tienen el mismo acceso a herramientas que si, las personas de acá de la región metropolitana. Pero efectivamente nosotros estamos abocados a informar los logros, a que se sepan, no solamente porque hay que destacar aquellos avances de gobierno, sino porque los avances de gobierno son beneficios concretos para las personas en todo el territorio chileno. Por tanto, seguir hablando de copago cero significa seguir informando a aquellas personas que todavía no se han ido a atender a la red de salud pública, de que si van y son usuarios de FONASA, su prestación médica va a ser con costo cero. Eso es importante seguir reafirmando, aumentando esta caja de difusión del gobierno y efectivamente nosotros también hemos sido bien prácticos en esto. El mismo presidente lo ha dicho, este no es el gobierno de los inflexibles y nosotros estamos mejorando y buscando alternativas para mejorar la difusión de nuestras políticas día a día. Subsecretaria, usted acaba de mencionar justamente a propósito, por ejemplo, de quienes tienen acceso a Internet, a las redes sociales, que son un porcentaje de la población. La brecha digital es una realidad en nuestro país, particularmente en regiones, y usted habla de los esfuerzos que se están haciendo justamente para superar esas brechas. Sin embargo, uno se pregunta con todo lo que menciona, con todo lo que se ha hecho. Leía yo a propósito de acciones o de obras que se han hecho en regiones, en los pueblos más apartados, y uno se pregunta, ¿qué pasa que la gente no lo aprecia, la gente no se da cuenta? Porque termina efectivamente con una aprobación bastante baja en general el gobierno y termina ganando la extrema derecha en las últimas elecciones para consejeros constitucionales. ¿Qué problema hay ahí entre lo que de verdad le está llegando a la gente y lo que la gente aprecia, lo que la gente percibe? Digo, Sí, yo creo, le menciono esto porque hay una norma, ¿no es cierto?, en estrategia comunicacional que es más importante que los hechos, son las percepciones. Entonces, ¿qué pasa ahí con las percepciones? sí, yo creo que Juanita, esa pregunta quizás nos daría para un programa entero en términos de cuáles son las percepciones y la realidad concreta de cómo vamos avanzando y aquello que mucho que nos falta todavía por avanzar. Yo creo que primero no hay que confundir las acciones de gobierno con las elecciones del 7 de mayo.
las elecciones de consejeros y consejeras constitucionales son completamente distintas a la acción contingente que tenga el gobierno hoy día liderado por el presidente Gabriel Boric. Son consejeros y consejeras que están mandatados a preparar una carta constitucional que ojalá nos interprete a todos y todas. Las elecciones, los resultados son resultados que nosotros vemos como una realidad desafiante, sobre todo para nuestro mundo que propone cambios estructurales respecto a las necesidades y urgencias hoy día de las personas. Y la percepción de las personas, bueno, Juanita, yo también me despliego, he estado en muchas regiones del país, ayer mismo estuve todo el día en la región del Maule, tanto en la ciudad de Talca como en la ciudad de Río Claro, y la percepción también que uno tiene de las personas en vivo, in situ, lo que te dicen, lo que te comentan, es bien distinto quizás a los índices de aprobación que vemos en ciertas encuestas. Sin duda, las encuestas y los niveles de aprobación no frenan la acción del gobierno en ninguna de estas áreas. Por tanto, yo estoy muy contenta de que estas pequeñas cosas que nosotros estamos comunicando sean tan sentidas. Yo ayer estaba en la ciudad de Talca, terminando el día, conversando con muchísimas mujeres de diversas ciudades respecto a la ley del pago efectivo de pensiones de alimentos, y créanme que esa ley lo que representa en los testimonios también de las mujeres que hoy día se pueden ver beneficiadas y mujeres que en su larga trayectoria de vida nunca pudieron haber pensado en esto, madres, abuelas, etcétera, es muy sentido. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que seguir avanzando, aportando, tomando las encuestas sin duda, pero no como un instrumento que nos frene, sino al contrario, que nos diga que hay una realidad todavía muy desafiante por seguir avanzando. Estamos conversando con la subsecretaria general de Gobierno, Nicole Cardoche, en la previa de lo que va a ser esta cuenta pública presidencial. Mañana, jueves 1 de junio, por cierto, usted puede seguir todas las alternativas de esta cuenta pública acá en Radio Universidad de Chile desde bien temprano. Subsecretaria, en este periodo de año que ha pasado desde el 1 de junio de 2022 hasta ahora, han pasado muchas cosas, muchas, pero muchas cosas. De partida, el equipo de gobierno es totalmente distinto al que, por ejemplo, estaba el 1 de junio del año 2022. Se ha hablado mucho durante este tiempo respecto de, por ejemplo, los aprendizajes que pudo haber tenido el gobierno de Gabriel Boric en estos 12 meses, desde la oposición o de sectores, por ejemplo, la centroizquierda, se ha repetido esto, ¿no? De otra cosa es con guitarra. Bueno, ¿qué aprendizaje podríamos mencionar, subsecretaria, que ha adquirido el gobierno respecto de este último año de trabajo? Sí, yo creo que uno cuando gobierna también tiene que tener la percepción de que estamos aprendiendo día a día, sobre todo porque el contexto político es bien distinto a cuando el gobierno asumió, y también el contexto social. Yo diría que uno de los aprendizajes más grandes ha sido cómo abordamos las urgencias en términos de la seguridad. Y yo creo que en esto hay que ser bien sincero. Nosotros cuando llegamos como gobierno al presidente Boric el 11 de marzo del año recién pasado, no teníamos el conocimiento de que, por ejemplo, la mitad de los vehículos de Carabinero estaba sin poder utilizarse porque estaba en malas condiciones. O sea, eso también fue un desafío. Tampoco hay que olvidar que este gobierno es el primer gobierno que ha presentado una política en contra del crimen organizado, porque efectivamente vimos que en los meses en que nosotros empezamos a gobernar, este tipo de delitos, este tipo de bandas tomaban y tomaban espacio en la sociedad chilena, algo que años anteriores hubiera sido impensado. Yo creo que la capacidad y el aprendizaje que ha tomado el gobierno, que tampoco ha demorado tiempo, sino que ha sido conociendo, estando en terreno, escuchando a las personas, involucrando a todos los actores, alcaldes, alcaldesas de Chile, gobernadores regionales, autoridades también de diversa índole, hemos sido capaces de aprender y también de usar ese aprendizaje en medidas concretas que hoy día tengan soluciones para las personas. Nosotros cuando hablamos de la inyección de recursos, además, que se está realizando a las comunas más vulnerables de nuestro país, hablamos que esos recursos, uno, van a tener otro tipo de rendición de cuentas que va a ser un estándar mucho más alto, y segundo, van a ser recursos que tienen que ir
en beneficio directo de las personas y sus necesidades. Estamos hablando en términos de salud, en términos de educación y también de infraestructura habilitante, que es algo que poco se habla, sobre todo en la región metropolitana, pero hoy día tenemos comunas de zonas enteras que no tienen, de personas que no tienen acceso a los servicios básicos, por ejemplo. Y nosotros esa es una brecha que también estamos buscando superar. Pero yo diría que de los aprendizajes más grandes ha sido sobre todo en términos del desafío gigante que hay en materia de seguridad y cómo el gobierno ha respondido de la mejor forma a ello. Nos quedan solo 2 minutos, subsecretaria, pero me gustaría justamente a raíz de lo que acaba de mencionar, de los avances que se han tenido en materia de seguridad, en materia de infraestructura, en las zonas más apartadas, de las leyes que se han logrado aprobar, ¿qué cosas podrían hacerse para que, más allá del despliegue territorial, efectivamente la gente tuviera conciencia de esos avances? Yo creo, Juanita, que esto es una pega de todos los días, no es una medida concreta. Las comunicaciones, ustedes saben, son muy desafiantes, el mundo que nos rige hoy día, de la digitalización. Estamos también hablando que en comunicaciones ahora la irrupción de la inteligencia artificial también probablemente va a cambiar mucho de los modos de cómo nos comunicamos. Yo creo que eso va a ser un trabajo del día a día, de estar presentes en todas las plataformas, comentando estos mensajes, pero también escuchando. Creo que en esto hay mucho de escuchar a las personas, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus dolores, cuáles son sus urgencias, para ver cómo vamos, yo creo que difundiendo, pero también construyendo política pública. Es lo que hemos estado haciendo con el Sistema Nacional de Cuidado, desplegados en el territorio, escuchando, pero a la vez trabajando y acortando estas brechas que son tan grandes que todavía tiene insertas en su seno la sociedad chilena. Es un desafío de todos los días y nosotros esperamos que muchísimas más personas se informen, sean también y actúen como una ciudadanía crítica, no solamente de las acciones de gobierno, sino se empoderen ellos mismos, y cuando abrimos espacios de participación, por ejemplo, se utilicen. La sociedad civil acá es fundamental para que nosotros como gobierno sigamos avanzando, y así esperamos hacerlo durante estos 3 años, poquito menos de 3 años que nos quedan todavía como gobierno del presidente Gabriel Boric. Bueno, subsecretaria Nicole Cardoch, agradecerle que haya estado nuevamente acá en Radio Universidad de Chile. La esperamos en una próxima ocasión. Que esté bien. Muchas gracias, Claudio y Juanita, que tengan un buen día. Igualmente, que esté muy bien. Bueno, ahí está la subsecretaria general de Gobierno, Nicole Cardocho, conversando con nosotros respecto de lo que va a ser esta cuenta pública, este año de gobierno también que ha tenido el presidente Gabriel Boric. Segunda cuenta pública, pero también, como decía la subsecretaria, la primera en rigor. La primera en la práctica. Efectivamente, ahora sí tiene que dar cuenta respecto de lo que se ha hecho en este último año.